Alejandra Cortés y estamos aquí con ustedes compartiéndoles nuevamente una reflexión. El tema titulado es Enriqueciendo nuestra fe. Y para eso vamos a hablar un poquito pues de la fe. ¿Pero qué es la fe? Buena pregunta. Pues según el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe de transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener también la fe de otros. Como seguimos hablando de la fe y cómo nos dice que la fe no es solamente algo que nosotros vivimos solos en nuestra isla, sino que necesitamos de las demás personas para fortalecer nuestra fe y ir como una cadenita, uniéndonos unos a otros para poder sostenernos unos a otros. Y para seguir enriqueciendo nuestra fe, vamos a hablar de 3 puntos muy sencillitos que nos ayudan a conocer un poquito más. El primer punto nos habla de pedirla. Para poder tener esa fe hay que pedir la gracia, hay que estar en comunicación con Dios y decirle y pedirle que necesitamos esa gracia para poder tener la fe. El punto número 2 nos habla de estudiarla. Para poder conocer algo y podernos enamorar de esa fe, tenemos que conocerla. ¿Cómo la podemos conocer? Pues sabiendo de eso. Tenemos una fe muy bonita, nuestra fe católica, que está tan enriquecida con tantas cosas que muchas veces la desperdiciamos, no nos acercamos a la iglesia, no sabemos más, no conocemos de la Biblia, no sabemos cómo orar. Entonces esas son cositas que son muy importantes para que nuestra fe siga madurando y siga enriqueciéndola. Hay que conocerla, hay que enamorarnos poquito a poquito para poder seguir siendo un buen ejemplo para los demás. Y el punto número 3 nos habla de vivirla. Una fe sin acción pues se queda en simplemente en nada. Necesitamos vivirla y demostrar de que somos esas personas que Dios quiere que seamos por medio de su gracia. En el punto número 1 de pedir, hay que pedir ese don, esa gracia de Dios. ¿Y cómo la pedimos? Pues a través de la oración. Y la oración no es más que esa comunicación directa entre tú y Dios a través de Jesús. Es una plática personal, ya sea una plegaria, una alabanza, un canto. Es contarle, aunque Él ya sabe, contarle lo que te pasa. Y en esa oración, en ese diálogo, es donde podemos pedir que, que nos aumente la fe. No se trata nada más de rezar por rezar. Rezamos y hay una diferencia entre hacer una oración y el rezar. El rezar es más leer algo, una oración que ya previamente se ha hecho. Por ejemplo, el Padre Nuestro, la Ave María, rezar el Rosario, la Divina Misericordia, etcétera. Y una oración individual es cuando uno se sienta en algún lugar para orar, pedir, hablar, dialogar con Dios Padre a través de Jesús. Como parte del punto número 2 que nos habla de estudiarla. Para poder enamorarnos de esa fe tenemos que conocerla. No podemos, muchas veces no podemos amar algo que no conocemos. Hay momentos muy bonitos en nuestra iglesia que nos ayudan a alimentar nuestra fe. Nuestras visitas al Santísimo es un momento importante para fortalecer nuestra fe, alimentarla, conocerla, saber por qué estamos ahí,
saber y conocer que Cristo es un Cristo vivo, que vino y murió por nosotros, pero ahora está vivo y resucitó por nosotros. Y también más sencillito, leyendo la Biblia, simplemente que las Biblias en nuestros hogares sí se lean y no que sean solamente un artículo como de adorno, sino que sí las hojeemos, porque la palabra viva cada vez que la vemos nos dice algo diferente. Y de acuerdo a cómo Dios sepa nuestra necesidad y el Espíritu Santo fluya en nosotros, de acuerdo a lo que necesitemos en ese momento, es lo que nos va a decir la palabra. Y no importa que sean lecturas que ya hayamos leído como muchas veces, pero lo que el Espíritu Santo inspira en ese momento es lo que necesito yo conocer y me alimenta como persona para seguir adelante. Entonces, estudiarla, leyendo la Biblia, saber más de las oraciones, como nos decía Felipe, la forma de cómo orar, como por decir la Lectio Divina, también es una forma de orar, pero una forma más intensa que reflexiona en la palabra de Dios. Pero el conocerla y el alimentarla es algo que nos va a ayudar a enamorarnos más de esta fe. El tercer punto es de vivir la fe. ¿Y cómo podemos vivir la fe? Eso para mí es lo más importante, porque es día con día que vivimos nuestra fe, o debemos vivir nuestra fe. Y Jesús nos dejó precisamente la forma, las herramientas de cómo podemos vivir nuestra fe, y es en los sacramentos, en el sacramento del bautismo, en la confirmación, en la comunión, en la reconciliación. En estos sacramentos no son para tenerlos, son para vivirlos. Y es lo que vivimos día con día. Y no solamente vivirlo en la iglesia cuando vamos a misa, sino vivirlo día con día en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestros trabajos. Es donde nosotros podemos reflejar esa fe. Cuando nos pasa algo en el trabajo, cuando algo no sale bien, cuando el tráfico es muy pesado, cuando regresas ya tarde, cansado, agobiado, con sueño, con hambre, todas estas cosas y cómo uno reacciona. Ahí es donde uno tiene que vivir en realidad nuestra fe, cuando las cosas van mal, cuando nos pasa algo grave, algo personal, algo médico, alguna situación. Es donde más debemos de aferrarnos a esta fe que tenemos y a las promesas de Jesús que nos ha hecho. Tener esa confianza absoluta en la voluntad de Dios, no en lo que vaya a pasar, no en lo que si pedimos algo que se nos va a conceder, sino poder aceptar la voluntad de Dios. Decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esto nos ayuda a enriquecer nuestra fe, viviendo nuestra fe día con día. Como nos dice la palabra en Mateo 17, versículo 20. Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe, en verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería, nada sería imposible para ustedes. Ven que la palabra nos muestra eso de que Jesús nos impulsa a seguir teniendo esa fe. Y si se recuerdan, tenemos un cantito que habla de muy bonito y que lo bailamos, que si tenemos fe como un granito de mostaza. No es simplemente cantarlo y repetirlo y bailarlo, sino que tenemos que actuarlo. Hay varias celebraciones en el calendario litúrgico en agosto. Uno de ellos, que lo acabamos de vivir hace poco, el 15 de agosto, es la Asunción de la Virgen María, que es uno de los dogmas de la Iglesia Católica que son expresamente por fe. Porque creemos en nuestra fe católica que al terminar los días de la Virgen María en esta tierra, Dios
la hizo caer en un profundo sueño y fue asunta al cielo, fue llevada, elevada al cielo en cuerpo y alma. Que no se confunda con la ascensión de Jesucristo. La ascensión y la asunción son diferentes. Se oye más o menos igual, pero son diferentes. La ascensión del Señor, Él mismo por su propia voluntad, por su propio ser, fue que Él se elevó al cielo. La Virgen María fue asunta, que quiere decir, por eso es la asunción, porque fue tomada, fue elegida, fue llevada por Dios al cielo, en cuerpo y alma. Y se cree por fe. Dios quiso llevarse a la madre de Jesús y a nuestra madre para no ser que el cuerpo fuera corrompido aquí en este mundo. Y la llevó al cielo, en cuerpo y alma, para desde allá ser madre nuestra. Y también en agosto celebramos lo que es la transfiguración de Jesús, donde es un acontecimiento muy bonito porque la transfiguración sirvió para fortalecer la fe de los apóstoles. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria. Ya para hacer resumen, como les decíamos al principio, en orden para conocer nuestra fe tenemos que pedir la gracia, que es el punto número 1. Nuestro punto número 2 es estudiarla, conocerla, saber más de nuestra fe. Y el punto número 3 habla de vivirla. Una fe sin acción pues no tiene mucho resultado. Tenemos que ser esos testigos y esos apóstoles de hoy en día, de este año 2022, esos apóstoles que Dios quiere que seamos y que sigamos llevando esa fe que tenemos. Y recordemos que la fe es necesaria para nuestra salvación, ya que ese es nuestro camino final, estar preparándonos para nuestra santidad. Así es. Y ahora sí nos acompañan cerrando nuestros ojos y hacemos una oración para que el Señor nos ayude y aumente nuestra fe, especialmente en los momentos más difíciles que pasamos en nuestras vidas. Señor Jesús, que en tu infinito amor por nosotros has dado tu propia vida para nuestra salvación y para la redención del pecado. Ayúdame a tener una fe llena de esperanza, una fe siempre joven, a pesar del paso de los años por mi vida. Haz que mi fe sea audaz, impetuosa, plenamente asumida, pero también haz que logre entender a aquellos que dudan, a aquellos que no entienden, que tenga una fe contagiosa y entusiasta, para que con mi ejemplo motive a los demás a creer en ti. Una fe que haga saber a todo el mundo que solamente tú nos traes la dicha y felicidad perdurable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Espero que les ayude este video y los videos que siguen, los videos que hemos estado llevándoles y compartiendo con ustedes. Y pues que tratemos todos de mostrar nuestra fe, de vivirla y mostrarla y transmitirla a los demás. Y acordémonos también de siempre pedirle a Jesús, a nuestro Padre Celestial, que creo Señor, pero que aumente nuestra fe.